muy interesante intervención sobre el deseo supuesto de la madre, etcétera. Yo lo que quiero decir es que estuvo muy bien tu referencia a la teorías sexuales infantiles. Es un texto de Freud que tienen que leer. Y yo no le presté atención, pero te agradezco que lo hayas mencionado. Lo demás, hice el comentario que pude hacer como hago siempre. Y después la pregunta de Lía, mi querida Lía, preguntó por lo simbólico. Y yo contesté muy rápidamente que lo simbólico está en el diccionario. No está mal. Pero me hizo trabajar porque no quería dejar semejante pregunta por lo simbólico eh, con una respuesta no falsa, insuficiente. Sí que está en el diccionario, es así, es el diccionario de cada lengua. Cada lengua tiene un acervo de palabras con las que esa lengua se construye. Pero leí algunas cosas para responderle mejor a Lía, que lo merece realmente, y fui a parar al seminario 25 de Lacan, porque son los lugares por donde ando últimamente. Entonces, esta carraspera me molesta mucho. Eh, acá la tengo a Alejandra socorriéndome, a variar un poquito. No, veremos si esta pastilla ayuda. He de hablar con ustedes prácticamente, no hablo con nadie, no me di cuenta que estaba mal disponible para la palabra. Bueno, lo simbólico es lo que se trama en gramáticas, lingüísticas, construcciones lingüísticas. Pero también la ciencia es una práctica simbólica de otro orden, es la de la fórmula. Todo el campo del conocimiento es el campo de lo simbólico, todo el campo del conocimiento, incluida la ciencia. Pero lo simbólico es siempre precario para nombrar lo vivo, lo que toca al destino de un sujeto, es siempre precario. El otro día se presentó mi libro en la Escuela de la Orientación Lacaniana, de la cual soy miembro, y presentaron el libro mi querido amigo Esteban Stringa y una colega del campo de la salud mental muy apreciada, la conozco hace muy poquito tiempo, Juliana Espert. Y Esteban, con su inclinación lógico-matemática, no dejó de decir, de hablar del uno y del cero. El uno siempre fallido, el uno siempre fallido, porque uno imagina los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Vivimos así, creyendo en los números naturales. Pero resulta que si no está el cero, ni siquiera hablamos. ¿Qué es el cero? La intrusión del significante. Y hoy voy a hablar de eso, estoy muy impresionada, porque cuando hablamos del autismo, cuando hablamos de fenómeno psicosomático, estamos frente a cosas extrañas. Esa intrusión del significante en los cuerpos directamente, destruyendo lo simbólico, de diferente manera en cada caso. Pero a mí, la verdad, que haber pasado por el Sin y la Bedeutung me abrió completamente el campo del ultimísimo Lacan. Saben que yo no digo el ultimísimo, digo el último. Y sigo creyendo que es el último y no el ultimísimo. Diré por qué. Pero digo, lo simbólico, cuando falta lo simbólico, cuando falta ese imperio del significante agujereando y obligando a cubrir ese agujero con las palabras, eso es lo simbólico, lo que cubre la intrusión brutal de la palabra en un cuerpo.
Lo simbólico es lo que cubre lo real del agujero. Eso es lo simbólico. Entonces, el desorden de lo simbólico, el caos de lo simbólico, entra habitualmente entre los que hablamos por el lado de las pasiones, los ideales, las verdades absolutas, todo eso que parece ignorar el cero. ¿Qué es el cero? Que no hablaríamos si el significante no se hubiera, en esos primeros años de la vida, no hubiera perforado cualquier sentido y hubiera causado un modo de gozar que está más allá de cualquier sentido. Bien. Entonces, no es nada fácil lo que estamos hablando, pero creo que como venimos hablando hace mucho tiempo, los que están en el seminario que a veces permanecen con una constancia increíble, sí pueden seguirme. He leído también, leyendo sobre lo simbólico y textos de la escuela de los últimos años, que la mutación capitalista ha tomado a la ciencia. La mutación capitalista se ha servido de la ciencia y va en la dirección de reemplazar lo simbólico antiguo, que estaba hecho de palabras. Entonces la ciencia se impone con sus fórmulas a las palabras, separa. Entonces la inteligencia artificial rebaja lo simbólico. No hace falta pensar, viene el aparatito y entonces la inteligencia artificial rebaja lo simbólico por el uso positivista de los saberes que habitualmente circulan por el discurso del amo. ¿Qué es el discurso del amo? Es el discurso en el que todos estamos. Es el discurso que nos permite entender lo que pasa, darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Es el discurso del amo, es el discurso que en una cultura se impone, con sus variantes, etcétera. Bien, entonces, todo hombre es esclavo de la función fálica. Acuérdense que el otro día yo les dije algo que me había sorprendido a mí, cómo el goce fálico entre lo real y lo simbólico, este simbólico de la intrusión, el goce fálico está fuera del cuerpo. Podemos hablar infinitamente recubriendo las marcas, recubriendo, tapando todo aquello que queremos tapar y fuera del cuerpo. Y es muy habitual, no es ningún fenómeno extraño lo que estoy diciendo. Es hablar sin tener en cuenta, es hablar mintiendo, como miente el lenguaje, mentir con el lenguaje. Bien, entonces, todo hombre es esclavo de la función fálica, tiene que, todo hombre no, todos los que están en la función fálica. Vamos a hablar del autismo hoy. Entonces, vamos a hablar del fenómeno psicosomático de alguien que está muy bien en la función fálica, pero hay un fenómeno del cuerpo que no tiene explicación. Algo pasó directamente al cuerpo, no, sin sentido, ni para la ciencia, ni para el sujeto, ni para nadie. Porque aparece y desaparece. Bueno, entonces, vamos a hablar de la psicosis, esa destrucción de la función fálica, bajo todas las formas que quieran imaginar. Entonces, hablando de los hombres esclavos de la función fálica, que somos en general nosotros, porque la creencia nos sujeta a la función fálica. Lo que nos sujeta a la función fálica es la creencia, no es lo simbólico como tal, sino que es lo simbólico ordenado a la creencia en el otro ante todo. Los niños van a la escuela. Entonces, tiene que servirse del lenguaje
forzosamente lo mandan a la escuela. Ya lo mandan a los 2 años al jardín de infantes, no sé qué cosa insólita. Entonces, ese que tiene que servirse del lenguaje e ignora de dónde viene es Lom, que tiene un cuerpo y lo tiene, y ya está. Y no tiene más que uno. ¿Mm? Entonces, es el individuo que anda por la calle, siempre lo digo. Lom es el que anda por la calle sin saber que fue hablado. Cree que habla, cree que habla. Bien. Entonces, por eso discute, defiende sus ideas, etc. Entonces, lo que se enmascara son las marcas. Las marcas son lo más secreto de cada uno. Lo más secreto de cada uno es lo que la vida social recubre. Por eso a veces hay, bueno, no tengo amigos. Bueno, obviamente que tener amigos hay que, está basado en una serie de creencias que se pueden deshacer en 5 minutos, que estamos haciendo un culto de la amistad, al modo aristotélico, de la ética Nicómaco. Entonces, ahí tenemos que las marcas son los significantes que hicieron surco, abrieron surcos. Bien. Eso que abre surco del significante, ese agujero se llama cero. Esteban, en la presentación de mi libro, dijo, sencillamente, todo cero, todo número es fallido. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Nos olvidamos del cero. Nos olvidamos del agujero del cual nació la serie de los números naturales. Para eso Lacan se ocupó de Frege, etc. Bien. Dicho esto, que me parece que se lo debía no solo a Lía, sino a todos los demás, es decir, esta función de lo simbólico. Y entonces, este trabajo que hicimos sobre Sinn y Bedeutung, a mí me sirvió muchísimo. Es decir, me llevó muy lejos. ¿A dónde me llevó? Al seminario 25 de Lacan. Pero a donde me llevó es a ajustar el rumbo que llevo. Ya les dije que una cosa es la brújula y otra cosa es el rumbo. Y yo estoy hablando del rumbo que toma mi lectura, sencillamente. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a retomar. Yo creo que he hecho que fue muy acertado tomar el discurso de Ginebra, porque nos empujó hacia el último Lacan. Empujones que da Lacan. Está como abriéndoles a estos de la IPA ciertas oportunidades de pensar cosas. Y sin duda, no sé cuánto lo ha logrado con ellos, pero lo ha logrado con nosotros. Es decir, este discurso de Ginebra nos va empujando de una manera fabulosa hacia el nudo. Gracias a una intervención de Alejandra Borla el otro día, pude hablar del cuarto nudo, con el caso Juanito. Entonces, voy a ver hoy cómo retomo. En el discurso de Ginebra, Lacan dice, un significante no es una nominación como una etiqueta pegada, es lo que estamos hablando. ¿Mm? Es decir, y Lacan, para hablar del fenómeno psicosomático, va a ir varias veces a la experiencia de Pavlov. Lo tenemos en cuenta. Ahora vamos a entrar con la paradoja del autista, con el autismo. He dado tantas vueltas que tengo hasta los papeles confundidos y mezclados, pero algo haremos. Bien. Dice Lacan en el discurso de Ginebra, los autistas son sujetos hablantes, no lo dice así, esto lo digo yo, los autistas se escuchan a sí mismos, Está respondiendo a una pregunta de alguien ahí en Lausanne, en Ginebra. Dice,
Ellos escuchan muchas cosas, incluso la alucinación, incluida la alucinación más o menos vocal. No llegan a escuchar lo que usted tiene para decirles, porque alguien se queja y dice, no me escucha el autista. Dice, no, no llegan a escuchar lo que usted tiene para decirle. El lenguaje del autista es cerrado, lo que hace que no los podamos escuchar. ¿Qué sé yo, José, si hay o no? Bien, entonces, miren lo que dice Lacan. No los escuchamos, pero sin duda hay algo para decirles. Sin embargo, hay algo para decirles. No está cerrada la posibilidad, y los que han trabajado con niños autistas lo saben. Entonces, estos son los cuerpos donde la intrusión del significante no produjo un ser hablante. Un sujeto hablante, sin duda, habla. A veces no habla, a veces balbucea, pero también puede ser un genio hablando. Y vamos a ver cuál es la condición de que se trate de un autismo. Voy a tratar de acercarles lo que he podido leer yo, pero digo, a veces hablamos como si los autistas fueran solamente niños. No, 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 no. Es un fenómeno absolutamente complejo, pero que tiene una condición única, indispensable, que quisiera transmitirles hoy. Entonces, dice Lacan, un autista no es un esquizofrénico. La disgregación esquizofrénica no es sin otro. La psicosis tampoco. Es un otro destrozado, si quieren. Pero para el autista no hay otro con mayúscula. No hay otro, no hay otro. En todo caso hay el doble, pero no el otro. Entonces, dice Lacan, un autista no es un esquizofrénico. En ambos casos algo se ha congelado. En ambos algo se congela. Pero usted no puede decir que el autista no habla. Y entonces usted tiene dificultad para escucharlo, para darle el alcance a lo que dicen. Es extraordinario, no todo el mundo puede trabajar con autistas. Yo no lo he hecho nunca, pero estoy cerca. Tengo una nieta de 24 años. Entonces, digo, es cierto, es un autismo que nunca se sabe cómo empieza, porque genéticamente hay una problemática que no alcanzamos. En el caso de mi nieta parece ser una cuestión cromosómica que falló de entrada. No sabemos, no sabemos, pero sí sabemos que quedan en este lugar donde no llegan a escuchar lo que usted les dice y usted tiene que hablarles. Entonces, un autista no es un esquizofrénico, en ambos algo se congela, pero usted no puede decir que el autista no habla. Usted tiene dificultad para escucharlo, para dar su alcance a lo que dicen. Lacan hace allí una especie de paréntesis para hablar, muy interesante para hablar de los sordomudos. Y entonces dice, los sordomudos son capaces de un tipo de gesto, hay una predisposición al lenguaje, hay una inclinación a adquirir el significante, cualquiera sea la invalidez corporal que ha originado esta sordomudez. Y dice Lacan que es una diferencia que tenemos que hacer para ubicar al sordomudo de nacimiento. Hay que ubicar la diferencia entre el significante y el signo. Ellos reciben el signo que viene del exterior, no entró el significante por el oído, como entró en el autista.
entra el significante por el signo, que no es el significante, y dice Lacan, hay diferencia entre el significante y el signo, porque el signo viene del exterior. Y Lacan pone el ejemplo, no hay humo sin fuego. Es decir, si hay humo, uno dice, ah, alguien prendió fuego. Hay una articulación tomando algo como signo. En el amor también hay signos que se interpretan. Entonces, pero lo que tiene el signo es que es captado como intencional. Y miren esta frase, tómenla. El signo se inclina hacia el significante. El signo se inclina hacia el significante. Por eso puede haber lengua de signos y por eso el caso del sordomudo es muy singular, porque puede articularse una lengua de signos, puede comprenderla, puede captar esos signos. Es mucho más lo que ignoramos que lo que no sabemos. Esto se lo pueden poner acá. Entonces, en cambio, dice Lacan, el autismo es una estructura aparte. Es decir, tenemos neurosis, psicosis, perversión y autismo. El autismo como una estructura aparte. Es una definición interesante. Es decir, en el autismo el otro está ausente. El otro con mayúscula está ausente, no está ni barrado ni no barrado. No está. El otro con mayúscula no está. Entonces, la pregunta, Eric Laurent, busquen por favor los libros que tienen por ahí, ha hablado mucho del autismo, ha sido alguien muy, muy, muy interesado en los fenómenos del autismo, por no hablar de Maleval, etc. Si quieren estudiar el autismo, hay mucho para leer, dentro de la EOL y fuera también. Entonces digo dentro del campo lacaniano, ¿verdad? Bueno, entonces, el otro está ausente y Laurent habla de algo muy extraño, que es una epidemia de autismo. Él habla de Francia, pero podemos hablar del mundo. ¿Por qué tantos autistas? Parece que no hubo antes tanto. O sí, o no lo sabemos. Entonces, él relaciona la epidemia del autismo con la inexistencia del otro con mayúscula como fenómeno de la civilización. Al caer las religiones, al caer las creencias monoteístas y monolíticas, dice Laurent, lo pueden tomar o no, es una hipótesis, es así, no sé si es así, la verdad que no lo sé. Él tampoco lo sabe y dice que no lo sabe. Es decir, hay una epidemia del autismo que podría relacionarse con la inexistencia del otro como fenómeno de la civilización. Una civilización sin otro. Cada uno lo que se le canta y con todo el grado de destrucción de lo humano que estamos viendo. Yo cada día veo más gente que se enferma. Cada día hay más gente que se enferma. Y no me vengan a contar cuentos. Sí, sí, por esto, porque comiste esto y fuiste a aquel lado y tal vez quizá. Y la ciencia es tan ciega, tan ciega, tan ciega. Yo lo acabo de comprobar. Entonces, estudios por acá, estudios por allá, ¿no? Ciega. ¿Se sienten desamparados por lo que digo? Pues ¿saben qué? ¿Saben qué? En lugar de sentirse desamparados, presten mucha más atención a lo que ven, a lo que oyen, a lo que ustedes reciben del otro y de lo que pasa. Tienen que estar más atentos a lo real, simbólico, imaginario, anudado en cada uno de ustedes. Tienen que mirar más, creer menos. Tienen que creer menos en los médicos, en la ciencia. Ah, usted es oscurantista. No, de ninguna manera.
De ninguna manera soy oscurantista. La ciencia tiene límites que los tiene por fuerza, por su estructura misma. ¿A dónde llega la ciencia? A lo que puede registrar en un aparato, no más que eso. Y cada tanto hay médicos sensibles que captan otra cosa y entonces los vamos a buscar. Pero nada los salva de la ignorancia como seres hablantes, si estamos sumidos en la ignorancia. Como dice Lacan, ¿qué pasó con los cuerpos? Miren, la definición de Aristóteles la tengo muy presente. El hombre es un animal racional. Vamos a reemplazar la fórmula de racional, por eso Lacan estudió tanto a Aristóteles y al aristotélico Santo Tomás de Aquino, porque veían que el hombre estaba tomado por una cosa, pero que era un animal. Y es espantoso pensarlo así. Yo en estos días lo pienso mucho. Uno ve esas maravillas en las televisores, ¿no? O en los teléfonos, esas maravillas del mundo animal. Bueno, nosotros somos una maravilla del mundo animal. Animales, como dice Lacan, tomados en la estructura del lenguaje. Ahora, cuando la estructura del lenguaje no nos asiste, tenemos el autismo. Cuando la estructura del lenguaje fracasa, tenemos la psicosis, bajo cualquiera de sus formas. Somos animales, como dice Lacan, tomados en la estructura del lenguaje. Tanto más tomados en la estructura del lenguaje, más ciegos para el animal que somos, para lo que nos afecta, nos duele, nos asusta terriblemente, cualquier cosa del cuerpo. Yo siempre cuento una anécdota. Yo no sé muy bien a dónde voy a ir, pero sé a dónde estoy yendo. Entonces, digo, estaba en París, la época que me analizaba en París, que iba muchas veces. Entonces, los lugares por donde yo andaba, Saint-Germain, Saint-Michel, estaban las facultades de medicina y había unas extraordinarias librerías de medicina para los estudiantes. Y un día pasé por un escaparate y vi toda la vidriera llena de libros no me acuerdo el nombre, textos completos sobre el cuerpo humano. Eran unos libros, unos volúmenes razonables, fotografías del cuerpo humano de principio a fin. Eran fotos buenísimas, papel encerado, y era una oferta, estaba llena la librería de ejemplares, una promoción de ese libro, que quizá era nuevo en aquel año 2000, pónganle. Entonces digo, compré uno, claro, mi curiosidad no podía con eso. Cuando yo llegué a Buenos Aires y empecé a mirarlo, lo cerré y no lo quise ver nunca más. Ni siquiera sé dónde lo puse, a quién se lo regalé, no tengo idea. Porque la absoluta complejidad de ese cuerpo me aterrorizó. Me aterrorizó. Los millones de mecanismos, nervios, músculos, huesos, circulación. Me horroricé absolutamente. Toda la vida dije jamás hubiera podido ser médico, nunca, nunca. Porque me horroriza lo que es un cuerpo. Y entonces muchos de ustedes son médicos. Fantástico. Pero por eso digo, ¿cómo nos entró el significante? ¿Qué hicimos con? ¿A dónde nos llevaron las casualidades? A muchos los llevaron a la Facultad de Medicina, a la psiquiatría. Acabo de recordar el libro de Emilio Bacheto, que se va a presentar creo que el viernes, sobre la caída de los cuerpos. Sí, por cierto, Emilio me mandó el libro, lo leí, como leo yo, atravesando y buscando, y verdaderamente que los cuerpos caen. Tienen muchas maneras de caer. Un libro seguramente excelente de Emilio Bacheto. Aprovecho para decirles eso, que está por presentarlo. Emilio tiene su doctorado en medicina, o sea, es alguien que realmente cercano a la medicina, sin ninguna duda. Entonces, lo digo al pasar,
Pero entonces, cuando yo me encontré acá con el autismo, me encontré con un cuerpo afectado de una manera muy penosa, muy dolorosa para quien tiene un hijo autista. Muchos de ustedes trabajan con el autismo y lo hacen muy bien. Y le debemos al psicoanálisis de Lacan un tratamiento del autismo que no es el tratamiento del autismo más generalizado. Pero es esto, creer que hay un sujeto de la palabra en un autista, aunque no entendamos lo que nos están diciendo. Y sin embargo hay casos muy diferentes de autismo. Voy a tratar de dar una mirada hoy a esto. Eh, Tengo un libro que lo fui a buscar porque lo tenía y nunca me olvidé que lo tenía, un libro de Rosine y Robert Lefort. Son los autores de un libro que muchos de ustedes conocen que se llama El nacimiento del otro. Un niño que cuando lo recibe solamente come y caga porque no tiene ni siquiera imagen especular, es un derrumbe humano ese chico. Y la Rosine Lefort, y ahí está el libro, El nacimiento del otro con mayúscula, trabaja, 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 con una paciencia infinita, hasta obtener alguna respuesta de ese niño, es decir, algo del otro nace. No, no es un caso de autismo, yo no lo pondría ahí, pero no lo sé. Entonces, la paradoja del autista eh, quisiera encontrar el papel donde anoté más sobre el libro de los Lefort y creo que no lo tengo a mano. Bueno, son cosas que me pasan a mí solamente, no solamente. Bueno, entonces, esto es lo que dice Lacan en el discurso de Ginebra, pero hay otras lecturas que estuve buscando y encontré algunas cosas que les puedo transmitir. Lo notable del libro de Rosine y Robert Lefort, ella fue paciente de Lacan muchos años, murió muy viejita y su marido Robert, con quien toda la vida trabajaron juntos, murió un par de meses después. Trabajaron juntos y murieron juntos. Eran gente lacanianos de la primera hora, ¿no? Pero que captaron totalmente a Lacan, por dónde podían llegar al autismo. Y ellos dicen, si yo pudiera encontrar lo que escribí sería maravilloso. Acá está. Bueno, que lo que no pueden dejar de decir es sobre el estatuto de sujeto de ser hablante que tiene el niño autista y trabajan para diferenciarlo de la esquizofrenia de manera radical. Entonces, hablan de un autismo primario precoz de un niño de 2 años y que cualquier autismo implica la ausencia del otro con mayúscula. Un otro que no es el lugar de la palabra, no es el lugar de la palabra, es el fracaso del simbólico. Sin y bedeutung. Eso no, ahí está el fantasma. Sin y bedeutung. Juanito, el autoheteroerotismo, como dice Miller. No, no hay nada de eso en el niño autista. Hay ausencia del otro, que no es el lugar de la palabra, no es el lugar del significante, es el lugar que se enlaza al que se enlaza, pero no en la dialéctica del sujeto. ¿Cómo se enlaza? Por el doble. Entonces, se tiene la presencia real de un cuerpo donde la fórmula S de atachado no vale. Y en el libro de Rosine y Robert Lefort, lo estoy siguiendo ahora, dice
se tiene la presencia real de un cuerpo donde la fórmula S de A tachado se invierte en S tachado y entre paréntesis un A, que es un 1. No tiene función de otro, no dialectiza nada. Ese otro no vale, no tiene ningún valor, se presenta como uno. Los que trabajan con el autismo lo saben. Se presenta como uno. Es un uno no dialectizable, ese otro del autista. Por eso ese uno toma función de todo. Es un uno que no se presta al universal. No universaliza nada. No se presta al universal. Es un goce de uno que no se implica ni en la especularidad, ni en la especularidad, ni en la división subjetiva. Ese sujeto ni se divide, ni se especulariza. Vayan a probar el autista con el espejo. Entonces, está expuesto de una manera muy particular a la inminencia de su goce. No está muy protegido frente a la irrupción de goce, es decir, se puede convertir fácilmente ese uno congelado en autodestrucción. Y los que han trabajado con niños autistas lo saben. Y cómo eso puede volver pulsión de autodestrucción, no solo hacia sí mismo, sino hacia los otros también. Bien, no es lo real que padece del significante, nosotros. Lo real trabajado por el significante. Es el significante el que padece de lo real, queda destruido por lo real. Es el significante destruido por lo real. No está la dimensión por donde la sexuación pueda tener lugar. No puede tener lugar la sexuación porque no hay falta. No está la falta fálica, ese uno que falta para ir a buscar a otro. No está. Entonces, esto hay que metérselo en la cabeza. El significante padece de lo real, no sufren la mortificación del significante, las órdenes del significante, las atracciones del significante, la dialéctica del significante. Entonces, no hay por donde la sexuación tenga lugar. No existe, no es posible. No es posible. Entonces, la ausencia del significante fálico, que es la que para nosotros evita el vacío, porque nos permite rellenar siempre con cualquier cosa. La ausencia del significante fálico que evita el vacío hace que una palabra haga real y no significante. De modo que esto es una orientación extraordinaria. Y esto es lo que le permite a Rossin y Robert Lefort hacer un trabajo impresionante sobre el autismo. Y en la lista de los autistas son trabajos de un refinamiento extraordinario. ¿Quiénes están en la lista de los autistas? ¿Y cómo son señalados? ¿Por qué se puede decir que son autistas? Porque tienen una aspiración al significante poderosísima. Hay autistas geniales, pero lo que no va a haber nunca es el agujero del significante fálico que les permita enlazarse al otro sexo. Eso no lo va a haber. Y en el índice del libro de Rosine Lefort y Robert Lefort están los autistas ávidos de lo simbólico. Ustedes todos oyeron hablar de una muchacha que veía sufrir a las vacas y ideó un sistema. Pueden ser genios muy fácilmente los autistas, pero también son genios de la literatura. En el índice, el libro para mí es una joya,
lo tenía, nunca olvidé, jamás, me olvido, pierdo muchos libros. Ese no lo perdí nunca, lo tenía acá, lo fui a buscar. Entonces, en la lista de los autistas están Edgar Allan Poe, Blas Pascal, Dostoyevsky, Proust, el Marqués de Lautréamont. Pero ¿qué es lo que los identifica como autistas? Que justamente esa posibilidad de la diferencia sexual no está. No está. Son creaciones de la inteligencia, de una complejidad, de un refinamiento, pero ellos escriben dando testimonio de que para ellos la distinción sexual no existe. No los ha tocado, no los ha tocado el goce fálico. Es extraordinario, es realmente una cosa muy sorprendente. Bien. En otras lecturas que he hecho, quiero ver el reloj porque hoy tengo mucho para decir. En otras lecturas que he hecho, por ejemplo, con Eric, etcétera, no estoy en condiciones de, menos hoy que nos queda una reunión y que lo que me he propuesto este año es abrir surco, no estoy cerrando, sino abriendo. Entonces, la paradoja del autista, dice Laurent, es su relación con la imagen. Es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque estamos diciendo que no tiene reflejo especular y sin embargo dice que es impresionante el uso que puede hacer un autista de películas, animes, sonidos, modos de entrada en el mundo insólitas. Los que trabajan con jóvenes autistas lo saben. Laura Arias está haciendo un extraordinario trabajo, por ejemplo. Y es sorprendente lo que obtienen, sorprendente lo que obtienen. Y realmente, ¿por qué? Porque hay esa posibilidad de acercarse a un sujeto con el cual no van a conversar precisamente. Hay que captar por dónde mira, por dónde anda, por dónde siente. Cuenta el caso, Eric Laurent, de un caso de una madre que descubre que su hijo autista, cuando veía las películas de Walt Disney, imitaba las voces de los personajes. Hablaba como tal, como cual. Total que se juntó toda la familia y empezaron todos a jugar con la lengua de los personajes de Disney. Y él manifestaba emociones que de otro modo no podía encontrar, no podían encontrar salida. Yo nunca olvidaré cuando mi nieta, no sé si cumplía 21 o 22 años, le dije a Laura, ¿y qué puedo regalarle yo a esta joya de preciosa que es mi nieta? Y me dice, regalarle maquillaje. Bueno, yo pude ver cómo se feminizó, yo la vi nacer, vi cómo se fue feminizando esta niña autista. Y cuando le entregué el maquillaje, me miró a los ojos, me sonrió y dijo, maquillaje. O sea, no tuvo la menor vacilación. Yo creo que no, a mí me hubiera costado saber, porque yo de maquillaje nunca supe nada. Pero venía en una caja y ella lo agarró y dijo, maquillaje. Fue una experiencia hermosa, porque se ha feminizado mucho. Y es una niña autista, no habla muy poco. No tiene un lenguaje, un uso del lenguaje. Entonces digo, yo creo que Laura algún día va a escribir sobre esto, es una provocación que le hago. Entonces, el analista se incluye con el cuerpo, maquillaje. El analista se incluye con el cuerpo. Incluye los objetos de 3 dimensiones, maquillaje. Incluye los objetos de 3 dimensiones y de esa manera puede crear un espacio subjetivo.
Es precioso ver esa posibilidad, esa apertura posible del mundo de un niño autista. Los padres cuando tienen un hijo autista se desesperan mucho, porque es como si se vieran frente a un vacío. No, 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 no. Tiempo, tiempo y este cuidado de ir al encuentro de lo posible. Entonces, vamos a decir que incluir los objetos de 3 dimensiones colabora para crear un espacio subjetivo donde no hay ni sujeto disponible ni otro con mayúscula disponible. No tiene cura el autismo, pero hay tratamiento posible. Se agarra del mundo, dice, creo que es una frase de Lonan, se agarra del mundo para defenderse de él, porque ese mundo le llega de maneras muy terribles a veces. Se agarra del mundo para defenderse de ese mundo que en él no cobra la forma, se vuelve amenazante. Entonces, lo que hacen estos objetos es crear un neoborde pulsional, dice Lacan, un neoborde pulsional para un ser de agujeros inmerso en lo real. El uso del lenguaje crea una topología de costuras. Cada intervención hace costuras donde hay un magma terrorífico. Se abren costuras, se generan esa topología de costuras. El uso del lenguaje con el niño o el joven autista crea una topología del espacio, la compone, la construye, una topología del espacio constituido por posturas. Desplaza el encapsulamiento, esa es la palabra justa para hablar del poder de lo real. Encapsula, separa del mundo, no hay mundo. Lo real se traga al significante. Bueno, yo sobre esto no voy a seguir hablando. Creo que he despertado en ustedes el interés y la noción de lo que es el aproximarse a un niño autista, a una niña autista. Y como lo hago siempre, de la manera más simple, más directa y más, ¿cómo puedo decir? Directa, sí, sencilla. Esto me conduce a lo que quiero comentarles hoy, que no sabía si se lo iba a comentar hoy, pero creo que sí. Entonces, sobre el fenómeno psicosomático, no tendría que hablar, no tendría que hablar. He tenido pacientes con erupciones, enfermedades de la piel que aparecen y desaparecen. Otras están constituidas como enfermedad, punto. Por eso yo hablo de lo real del cuerpo. Hay un real del cuerpo contra el cual solamente la medicina tiene recursos. Es un cuerpo que atropella, como el caso del cáncer, pero de ninguna manera la podemos poner en el campo de la significación, el ataque de lo real del cuerpo. Lo real del cuerpo es lo real del cuerpo. O sea, ataca desde cualquiera de sus lugares y ataca y avanza. Y la medicina cada vez tiene más recursos para detener eso o para cerrarle el camino. Por eso sirve la ciencia. No somos medievales. Podemos agradecer esto que está pasando acá. ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo puedo llegar yo a ustedes si no tengo este aparato acá? O sea, nos beneficiamos de los avances de la técnica y la ciencia. La cuestión es que no nos dejemos aplastar por eso, que lo usemos en beneficio de que exista un sujeto y un otro, que no sea solamente el de la creencia, para que haya un espacio para el pensar. Bueno, es lo que tratamos.
Ahora, sobre el fenómeno psicosomático voy a decir muy poquito, porque no sé tampoco. Hemos dedicado en la escuela, hace años recuerdo, jornadas enteras a hablar del fenómeno psicosomático. No son temas que en el campo de la formación lacaniana, milleriana, han estado ausentes. No, todos los temas han estado en la escuela. Y yo muchos años me he beneficiado de ese trabajo de escuela. Muchos años. Solamente que mi pertenencia a la escuela ha sido muy particular. Yo nunca tuve una función dentro de la escuela, salvo la de tesorera al principio. Pero digo, presenté casos clínicos por montones, o sea, cada jornada he presentado un caso clínico. Me ha interesado la clínica por encima de todo, pero la clínica no existe sin la lectura, obviamente. ¿De qué clínica hablamos? Hablamos de la clínica lacaniana. Tenemos la brújula para eso. Y he seguido esa brújula en la clínica, pero esa misma brújula en la clínica me ha llevado a mi rumbo, cosa que digo siempre. Una cosa es la brújula y después uno se va armando un rumbo. A mí se me arma todos los días un rumbo mío. Tengo mi barco y navego con mi barco y buscando los hongos buenos para mi cocina, para usar una metáfora no marina, sino que se me ocurrió un día. Entonces, buscando los hongos buenos para mi cocina, el fenómeno psicosomático no lo he estudiado con profundidad más que en aquella época, donde nos formábamos. Y le digo, en el consultorio he tenido fenómenos, vienen, se van, pero no puedo transmitir un caso de psicosomática y nunca lo hizo. Cada uno tiene su campo de entrada por donde entra. Dice Lacan, las casualidades nos llevan de un lado al otro y con eso trenzamos nuestro destino porque lo trenzamos nosotros. Y puede ser que algo nos lleve a la psicosomática, algo nos lleva al autismo, algo nos lleva a la psicosis. Gente que ha pasado la vida trabajando con los psicóticos. El psicoanálisis es una cosa sorprendente, gracias a Freud y a Lacan. Porque si Freud no hubiera abierto el surco que abrió con la pulsión, Lacan no existiría. O hubiera inventado Lacan, no sé qué hubiera sido. Pero, entonces, como ahora tengo todavía un rato, quiero aprovecharlo para decir un poquito del fenómeno psicosomático y comentar un pequeño texto de Miller que apareció hace muy poco tiempo, que es un texto que él, un discurso que dio en Niza, en el 2012, en Niza, y ahora Cristiana Alberti, que es la presidenta de la MP, saben que el próximo presidente de la MP va a ser Ricardo Seldes. Acaba de aparecer el anuncio. Ricardo es de las personas con las que tuve tanto contacto en los primeros tiempos de la escuela. Y muchos otros, todos los que formamos, los que entramos en la escuela juntos, nos conocíamos mucho. Y el otro día yo contaba que Esteban Stringa entró un poquito después, era mucho más joven además. Entonces, vengo al fenómeno psicosomático. Dice Lacan en la conferencia, en el discurso de Ginebra, un significante no es una nominación como una etiqueta pegada. La nominación no está pegada, no es un fenómeno simple. Y entonces, recuerda, y no es la primera vez, porque esto lo hacen en el seminario 11, los que tienen el seminario 11 vayan a buscar el momento donde Lacan habla de la experiencia de Pavlov, y los que tienen el seminario 20 busquen en el seminario 20, porque Lacan también ahí trabajó con la experiencia de Pavlov. ¿Qué sentido tiene volver al señor este? Bueno, voy a tratar de darle un sentido absolutamente simple. Me costó muchos años entenderlo, porque, vuelvo a decir, no tengo ninguna inclinación a la ciencia. Entonces me costó mucho, cabeza dura,
Bueno, entonces, el experimentador, el doctor Pavlov, se le ocurre meterle un significante a una vaca. Creo que era una vaca, un perro, no me acuerdo. Bueno, a un animal. Quiere introducir un significante, o sea, una referencia significante en el mundo, y hacerle responder a un animal. Entonces, dice Lacan, lo que hace Pavlov es usar un significante suyo y enchufárselo al animal. Se lo enchufa. Y dice Lacan, para hacer un corte en la organización orgánica del animal. En ese organismo animal enchufa un sonido que cobre significado para el animal. Suena la campanita, la comida. Entonces, dice Lacan, que eso a él le sirve para ubicar el fenómeno psicosomático. Es decir, cuando una intrusión significante no se presenta como un síntoma, no se integra a la cadena significante, no se une al sin y la bedeutung, no se junta con todo lo que nos constituye como seres hablantes, sino que irrumpe en el organismo como un cuerpo extraño en el que el sujeto no se reconoce. ¿Por qué me aparece esto? Y a veces está relacionado con una angustia o con un acontecimiento, pero aparece en el cuerpo, no se entiende nada. Aparece, florece, desaparece, se queda sin explicación. Entonces, ¿qué pasó? Que un significante cualquiera entró, atravesó al sujeto hablante y fue directamente al cuerpo. Es decir, ahí el sujeto no se reconoce, él no puede decir nada, no puede decir nada. Yo escuché un caso hace muchos años donde una intervención del analista, no la puedo recordar, no sé dónde encontrarla, la analista era Beatriz Garillo, una colega eh, con la que tuve un lazo hace muchos años. Y recuerdo que ella pescó algo, pero sin sentido completamente. Y eso es lo que yo los invito a hacer en el consultorio. Que metió un equívoco cualquiera y desapareció la cosa. Pero que metió un equívoco, una ocurrencia, algo que le sonó la lengua. Es el gran misterio de la lengua. Y así tienen que trabajar, tienen que arriesgar. Hay un momento en el cual a uno se le ocurre algo y ya está. El otro día tuve una charla muy interesante con un colega muy querido, ¿no? Y le mostraba cómo a veces uno usa el control de sujeto supuesto saber de reemplazo. Ya terminó el análisis, todo muy bien. ¿Y por qué tanto control? Bueno, el resultado era que descubre que una cosa que dijo el paciente, que lo pudo haber hecho saltar del sillón, lo anotó para decírselo al control. No hagan eso, por favor. Y así como puedo gritar acá, gritaba con él, nos reíamos, porque la verdad es que hay un mito del control. Una cosa es el control y otra cosa es no poder estar dentro del consultorio como los psicoanalistas que son. ¿Qué son? Nada. Pero resulta que son analizantes practicantes. Y como analizantes tienen oído, tienen mirada, tienen registro. Eso es. Entonces hay que arriesgar, no se puede ser analista yendo a preguntarle a la mamá qué hay que hacer. No se puede hacer eso. Tienen que arriesgar, pero arriesgar sobre la base de una experiencia analítica importante. Porque si esa experiencia analítica no está, ¿a qué estamos jugando? ¿A juegos artificiales?
Y eso se sabe por los efectos. El otro día lo dije en la presentación de mi libro. Si en el análisis de ustedes no hay efectos en la vida, cambien de analista, por Dios. O capaz que ustedes cerraron todo y ya está. Y no se enteran de nada. También puede ser. Yo me he visto frente a un caso de alguien que venía a verme, nunca estableció un horario de sesión. Y un día salta que me mintió todo el tiempo, jamás mostró su división, ni su dolor, ni su pena, ni su confusión, ni su desgarramiento, nada, hasta que todo explotó. Y me engañó, ¿qué puedo hacer? Si alguien me habla, no logro. Se había esbozado algo del síntoma, pero no prendía. Ahora tuvo que prender por fuerza, porque las cosas se desmadraron. Entonces, la tarea del analista no es para nada sencilla ni nada por el estilo. Y lo que yo quiero transmitirles es que si han tomado el lugar del analista, no teman, no teman. Siempre hay que disponer del equívoco, de lo que se oye, de lo que de golpe le viene a uno y lo ve. Obviamente que si están pensando en el control no ven nada, están pensando que todo lo que escuchan se lo van a ir a contar al control. No, por favor, el control es totalmente funcional a un momento donde ustedes no saben qué hacer, o donde no pueden hacer una lectura de un caso. Por supuesto, es fundamental el control, pero no es una práctica para toda la vida ir a colgarse de alguien a que les diga cómo ser psicoanalistas. Miren, es un poco escandaloso lo que digo, pero es como lo pienso y como lo practico. Bien. Termino con lo del fenómeno psicosomático diciéndoles que Lacan acá con toda claridad dice que esto sucede, que ahí falta el entre dos significantes, no hay ningún entre dos significantes, hay un solo significante como el del perro de Pablo, ¡pum! Entonces el otro tocaba la campanita y salía corriendo. Bien, entonces, los significantes de los psicosomáticos no se desplazan. Son sujetos como nosotros, cualquiera de ustedes puede tener un fenómeno de estos. Entonces digo, no se disponen al desciframiento. En el fenómeno psicosomático, lo imaginario está atropellado por lo real. No se junta con lo simbólico. Por eso, imaginario real. Toma directamente el cuerpo, lo muerde directamente. Por eso hay una traza que no deviene letra. Por eso les decía, la intervención que yo recordaba de Beatriz era una irrupción, se le ocurrió decir algo. Pero evidentemente no es una traza que deviene letra, la letra se desprende de las palabras. Acá no había palabras. Esta paciente insistía en el sufrimiento de este fenómeno y ella lanza algo, algo que a ella se le ocurrió, que asoció su cabeza, lo dijo, desapareció el fenómeno. Ahora, ¿qué explicación? ¿Cuánto sabemos? Muy poco. Entonces, sigo con el discurso de Ginebra. Ese fenómeno es del orden del escrito. Ahí tienen una traza que es una marca ilegible del orden del escrito. Es ilegible, si se lo toca por casualidad. Ella no hizo una lectura, no se le ocurrió algo. ¿Por qué? Es porque el analizante, como está abierto a las cosas extrañas que pueden venir de la lengua, como no rechaza lo extraño de la lengua, está disponible. Entonces, esto no deviene letra porque no deviene legible. Queda fuera de sentido, se congela generalmente lo escrito como
bastándose a sí mismo. Un escrito bastándose a sí mismo. No está disponible para convertirse en palabras y en letra legible. Entonces, una forma inmediata de afectación del cuerpo que no se desplaza. También podría ocurrir que se desplace de un lado a otro, generalmente no se desplaza, ¿no? Dice, es un fenómeno sin intermediarios y sin dialéctica. Sin intermediarios y sin dialéctica. Indescifrable. Creo que no voy a hablar más de esto, hay algo más que tengo 15 minutos para decirles. Ayer charlando con María Magdalena sobre estas cosas, uno de los trabajos de María Magdalena es charlar conmigo, claro, evidentemente, porque llega acá y siempre hay algo para conversar. Y me cuenta, yo no me acordaba, que uno de sus libros de poesía, quizá ella nos pueda decir algo más después, se llama El continente negro y se refiere al cuerpo. El continente negro, que hay algo en los cuerpos que jamás alcanzaremos a comprender, ni a leer, ni a saber. Me gustó mucho. El continente negro, imagínense un papel pintado de negro. Eso es un cuerpo. Ese fue el cuerpo ese libro que compré y me quedé horrorizada porque vi el continente negro, vi todo lo que no sabemos de un cuerpo. Y yo menos, porque yo siempre tuve una distancia enorme con eso, me causó mucho espanto siempre el cuerpo. Entonces, eh, el continente negro, y por eso creo que hoy el valor que tiene haber leído el discurso de Ginebra es encontrarnos con estos fenómenos que no tienen nada de obvios y sin embargo tienen una lectura de Lacan absolutamente extraordinaria. Por eso somos lacanianos, porque el aprovechamiento de Freud, yo digo de la pulsión freudiana que hizo Lacan, gracias a la topología, o sea, la topología, esa geometría donde no hay ni medidas, ni profundidad, ni altura, ni nada de todo eso, donde hay lo irrepresentable en unas figuras extrañas, gracias a Lacan llegamos a poder hablar de cosas que no tienen ningún sentido dentro del campo simbólico. Por eso hubo que llegar al nudo. Real, simbólico, imaginario, y todas las tramitaciones y los ahogos y los enredos de eso que somos. Bien, quiero comentar un minutito este discurso de Miller, ya que yo tomo mi rumbo y no es exactamente el de Miller. Aún sí, obviamente le debo a Miller y le sigo debiendo, porque cuando necesito ir a leer algo, siempre Miller tendrá una respuesta muy lúcida a muchas cosas. Yo nunca dejaré de buscar en un texto de Miller. Pero el rumbo que yo tomo es mío. Y entonces quería comentarles algo que para mí es muy importante y que generalmente nunca lo escuché de nadie. Y quizá lo puedo decir porque tengo 90 años, quizá por eso. Quizá eso. En el seminario 25, que es donde me desvelé esta mañana, me levanté temprano y antes de vestirme salí de la cama y vine a buscar el seminario 25. Son esas cosas que verdaderamente abren las cabezas. Incluso me hizo gracia porque Lacan en un momento, una de las clases, no sé cuál, dice, hoy me duele la espalda. Entonces, hay un texto de Miller, y esto quiero comentar, una diferencia con Miller. Miller, el 31 de marzo de 2012, hace un discurso en Niza, y Cristiana Alberti, la actual presidenta de la MP, lo vuelve a mandar y lo han leído seguramente, donde habla del último amor de Lacan. Está en YouTube. Creo que se llama El último amor de Lacan o El nudo Borromeo, El último amor de Lacan. Lo van a encontrar fácilmente. El texto de Miller. Yo digo, ¿dónde tropecé?
Miller en ese texto dice que él quisiera centrar todas las teorías de Lacan en una idea de Miller. Yo no tengo esa aspiración. Y él dice que Lacan se las arreglaba para que no se notara que cambiaba todo el tiempo de teoría. Tampoco me parece eso. Yo creo que Lacan, leyendo los seminarios, quizá leyendo los escritos, pero leyendo los seminarios se nota mucho y él da a notar sus movimientos claramente. Entonces, pero es una idea de Miller. Entonces dice él, está ahí, lo pueden leer. Dice que mucha gente imaginó que Lacan era dogmático, pero que en realidad procedía por deformación continua de los conceptos. Magnífico, eso va bien con mi idea de instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, de nuevo instante de ver. Eso también es deformación continua, no visto topológicamente, sino con la manera simple que Lacan lo contó en el año 44, con los tres prisioneros. No importa, en eso estamos de acuerdo. Y dice Miller, me interesaba elaborar a partir de Lacan un saber válido para todos, emancipado de su propio inventor, Lacan, cuyos rasgos singulares impresionaban a todos. Lacan no se parecía a nadie y eso era para él un problema constante. Bueno, yo voy a decir algo. Cada uno de ustedes, y me incluyo, tenemos rasgos singulares con los cuales leemos. Es cierto que hay singularidades que, como la mía, yo grito, entonces como grito, hay un montón que me escuchan. Lacan era un genio y las multitudes lo seguían. Muy bien, no tenemos nada que copiar, ni que imitar, ni nada. Cada uno, las casualidades lo llevaron por la vida y transó su destino. Lacan, igual que yo, que ustedes, que todos ustedes que están acá. Entonces, cuando dice, me interesaba un saber válido para todos, emancipado de su propio inventor, no hay un saber válido para todos. Emanciparse del inventor quiere decir ser inventor uno también. Todos somos inventores cuando leemos a Lacan. Y si no, ¿cómo buscamos los hongos? Vamos a elegir los que no son buenos para mi cocina, no para la cocina del vecino. Y en eso disiento completamente. Digo que verdaderamente no podemos, y lo dice Miller, que Lacan no se parecía a nadie. ¿Alguno de ustedes se parece a alguien? ¿Acaso? Nadie se parece a nadie, chicos, por favor. Nadie se parece a nadie. Entonces cada uno puede leer y buscar los hongos y hacer su cocina, con la enseñanza de Freud y de Lacan. Bueno, ese es el primer punto por el cual me viene esta ráfaga que ustedes conocen bien y los que están cerca mío también. Entonces, lo que yo digo es que además se me presentaba que Miller hablaba en Niza a los europeos y que yo estoy hablando con la cita fallida 4 en la mano. Es decir, nosotros tenemos que inventar otras cosas también. Es decir, dice Miller, separar el saber de la persona. Bueno, el humanismo ético, ¿qué es? Que hay que tener en cuenta a la persona. Pero el humanismo ético no es el psicoanálisis. Entonces hay que, nosotros, con la matriz cristiana que tenemos, claro que tenemos en cuenta a la persona, pero como analistas tenemos que salirnos de la persona y entrar en la lógica de Freud y de Lacan. O sea, la creencia se ha transmutado en nosotros analizantes. No somos creyentes, aún si tenemos creencias, siempre las tenemos, pero la cuestión es que cuando alguien llegue a hablarnos, no creemos en lo que están diciendo. ¿Saben por qué? Lo dijo Esteban el otro día. Porque cuentan, los que vienen al consultorio cuentan, nosotros también, contamos los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos olvidamos del cero.
el agujero del cual sale la serie de los números naturales. Por eso dije en la presentación, por eso todo el tiempo viene esa cosa biunívoca de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y siempre está el 2, que es lo más mentiroso que hay, como me dijo una vez Susana Toté. El 2 es lo peor que existe. ¿Por qué? Porque se olvida que entre el 2 y entre el 1 y el 2 está el 3, dice Lacan. ¿Qué es el 3 que separa el 1 y el 2? La condición de que se articulen el 1 y el 2 es el 0. Ese es el tercero callado, silencioso y silenciado. Por eso decía Esteban, todo número es fallido, todo número natural es fallido. Miente, porque ignora que viene de un agujero y que ese agujero es suficiente para no poder creer en la significación fálica. Y ahí aparece sin y bedoitum. A mí me sirvió muchísimo remover eso del sentido y la significación, porque en la significación está el cero, necesariamente. En el sentido podemos contar números naturales, sin preocuparnos. Si arrancamos del cero, vamos a ir a parar al infinito de Cantor. Yo no sé mucho de eso, Esteban sabe un montón, pero Lacan lo trae al final. Bien. Una vez dicho esto, voy a terminar con un comentario de Miller que me toca personalmente. Resulta que Miller dice que en 1979, el seminario 25, acá lo tengo, transcurre desde noviembre del 77 hasta mayo del 78. Se cierra en 6 meses. Mayo del 78, ese seminario llamado El Momento de Concluir se cierra en 6 meses. Entonces, dice Miller que en el año 79, aquel Lacan, que era el hombre siempre apremiado, el hombre brillante, se había ensombrecido. En 1979, el Lacan brillante, l'homme pressé, se había ensombrecido. La agudeza de su mal humor llegaba sobre todo con los conocidos, los cercanos, le daba un tono de cólera. Estaba luchando, combatiendo y fustigando incluso lo que tenía alrededor. Ustedes después lo pueden leer, yo tomé nota así nomás. Es decir, siempre tuvo mal humor porque era muy impaciente. Pero ahora, a partir del 79, todo se lentifica y aparece un toque de real, y lo real es lo imposible de soportar, y entonces aparece esa condición humana de Lacan. Dice Miller que en el 78 dejó de hablar en su seminario. Yo lo sé porque Dudy Blecher, la querida Dudy, que se murió hace poco, me contó que cuando estaban en Caracas con Lacan, verdaderamente no sabían qué hacer con él porque no hablaba. Iban a comer, el tipo estaba mudo. Bueno, entonces voy a terminar en 5 minutos porque hoy terminamos a las 2 y las preguntas las guardamos para la próxima vez. Hoy, por excepción, de acuerdo con María, vamos a terminar en 5 minutos. Entonces, resumo que Lacan, entonces Miller supone que estaba desesperado por el nudo, por el fracaso de su nudo Borromeo. Y lo que Miller no dice es que Lacan se murió con un cáncer de colon en el año 81. Y ese cuerpo no está. Es como si Miller ignora los cuerpos. Yo puedo decirlo porque tengo un cuerpo anciano. En aquella época, los 80 de ahora son los 90 de ahora, los 80 de entonces. Entonces, ¿cómo sé yo si ese mal humor de Lacan no fue el día que supo que iba a morir, o el día que tuvo dolores insoportables, o el día que estaba agotado? Por favor, los cuerpos existen. Los dejo hasta la próxima.